Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los instrumentos de recolección de datos. Es muy importante entender que nosotros utilizamos instrumentos para poder determinar o tratar de medir lo que nosotros consideramos como fenómenos existentes en nuestro contexto. Y ese contexto necesita de ser estructurado de manera organizada para poder determinar la información que yo quiero dar a través de un trabajo de investigación. El trabajo final de grado, tesina también se le llama, ustedes lo que van a hacer es estudiar un fenómeno, van a plantear un instrumento para recolectar esos datos y después ustedes interpretan y realizan una conclusión. Ese es como el camino básico de realización de la investigación. Entonces, aquí está la clave de todo. Cómo yo recolecto los datos existentes en el contexto que me gustaría entender o comprender. Entonces, podemos decir que los métodos, técnicas de recolección de datos, lo que busca es el desarrollo de la calidad de la información. Lo que busca es seleccionar aquellas informaciones que respondan un poco a nuestros objetivos de investigación. Y ahí se aplica el tema de la metodología. Nosotros también entendemos que hay diferentes métodos para recolectar datos. Los principales son estos: el método de la observación, el método de la entrevista y el método de la encuesta. Entonces, si en el día de mañana yo les pregunto cuáles son los métodos principales de recolección de datos cuando ustedes, por ejemplo, van a defender su trabajo práctico, usted me tiene que señalar de esta manera. Es la observación, es la entrevista y es la encuesta. Entonces, por ahí se va determinando un poco la forma de recolectar de datos. Vamos ahora a comenzar a hablar de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es lo que yo hago en pocas palabras cuando trato de entender esa realidad, cuando trato de comprender lo que existe en mi contexto? Lo que yo estoy tratando de hacer es recolectar fuentes de información o fuentes de datos. Y hay dos fuentes. Eso es importante también que quede claro ya. Hay dos fuentes. Está la fuente primaria y está la fuente secundaria. La fuente primaria, si nosotros le damos el hincapié y en el día de mañana, por ejemplo, se les pregunta en el examen o en algún tipo de proceso de defensa, las fuentes primarias se obtienen información por contacto directo con el sujeto de estudio. Entonces, la fuente primaria es contacto directo por medio de la observación, del cuestionario, de la encuesta, de la entrevista. O sea, es cuando el investigador está con el sujeto investigado en este caso. Hay una interacción, un feedback, está presente. Luego está el segundo tipo de fuentes, que son las secundarias. En este caso, son aquellas informaciones obtenidas ya de antemano por otra gente y dejaron documentos, dejaron historial, fichas, etcétera, etcétera, que no fueron recolectados directamente por el investigador, sino fueron construidos por otros individuos y luego llegan a mano del investigador para sacar la información pertinente. Entonces, hay que comenzar desde esta premisa. Hay dos tipos de fuentes. Está la fuente primaria y la fuente secundaria. La primaria es aquella que tiene contacto directo y la secundaria es ya documentos o informaciones recolectadas por otra gente que el investigador lo reutiliza en el contexto de la investigación. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de dónde yo puedo aplicar las técnicas de recolección de datos. En este caso, el primero que aparece es la técnica de la observación. Observar. Tal vez sea el método y la técnica más generalizada de las ciencias. Yo creo que fue el inicio de todo este proceso en la cual la gente comenzó a observar lo que sucedía en su realidad, en su ambiente, en su contexto, para poder determinar posteriormente algunas características de lo que ellos estaban tratando de entender a través de los sentidos.
Los sentidos proporcionan esa posibilidad de lectura de la realidad desde la experiencia del investigador. Ahí permite eso que se observen datos ya sea del orden cualitativo o cuantitativo, ver las condiciones del individuo y también no depende de terceros. O sea, esto se aplica prácticamente para acceder a las fuentes primarias. Esas son algunas ventajas que tiene la observación. ¿Cuáles son sus desventajas? Requieren mucha habilidad, concentración y agudeza de los investigadores, en este caso de los observadores. Si vos no tenés la capacidad de comprender un hecho que escapa un poco del saber o del conocimiento que vos tenés como investigador, se te puede pasar, se te puede superponer esa realidad, esa idea y no te va a generar un impacto posterior. Por eso es una agudeza fundamental. Demanda mucha cantidad de tiempo. O sea, ustedes no van a poder hacer esto rápidamente porque necesita una sesión posterior de repetición para poder dejar bien en claro lo que nosotros creemos que es pertinente. Tiene sesgos. ¿Qué significa sesgos? Porque algunas veces el hombre describe lo que él cree o lo que él le conviene ver. Entonces es como que deja fuera muchas informaciones destacadas en ese contexto. Y también pueden distorsionarse e ir más allá de lo que realmente es. Para poder solucionar estas cuestiones se sugieren los siguientes pasos, ¿verdad? Hay que definir bien claro el objetivo de la investigación, tener una unidad de observación bien específica y tiene que tener una conducta de apertura y de registrar todo lo que ve. Entonces es fundamental esta cuestión de la observación. Y también tiene mucho que ver con la capacidad sensorial que uno también determina, la agudeza. Hay diferentes tipos de observación. Recuerden que la observación es como el método madre o la técnica madre para poder aplicarse. La observación en realidad es a la vez, es método, es técnica y es instrumento. Tiene esa cualidad muy especial en este caso, esta forma de investigar. Esta es lo que se considera observación participante, donde el investigador se involucra dentro del contexto, y están los no participantes, es cuando el investigador sale del contexto, del círculo de investigación para comenzar a hablar sobre el contexto en el cual se determina. Así que uno tiene que trabajar muy bien las variables o los ejes problemas. Tiene que ser muy hábil en registrar todo lo que sucede de manera a determinar, por ejemplo, una conducta, una forma de ser, una cualidad específica que se observa en el contexto. Entonces ya sabemos, la observación puede ser participante o no participante. También puede ser una observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada. Esto significa que va el investigador de manera espontánea, sin seguir una línea bien específica de estudios, cuando es muy incipiente lo que yo quiero entender o comprender, ahí entonces se determina este tipo de observación. Están lo que se conoce como estudios exploratorios, que nosotros ya lo trabajamos anteriormente. Es cuando no hay muchos antecedentes, no hay muchas cosas que hacer. En este caso se usa este tipo de observación. Luego están las observaciones consideradas sistemáticas, estructuradas, reguladas y controladas. Esta sí tiene como una lista, una lista, un checklist, donde uno va registrando todo lo que se considera oportuno hablar o sensible determinar a través de la observación. Entonces aquí ya estamos viendo otra forma de observación. Estaba primeramente la no participante, la participante, ahora aparece la observación ya sea simple o sistemática, no estructurada o estructurada. ¿Cuáles son algunos errores que aparecen en la observación? Vamos a suponer que ustedes, uno de los grupos, decidan tomar la observación como parámetro para poder estudiar un fenómeno de la realidad. Algunos errores es cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación. Vamos a suponer que cada vez que vos te vas a ver,
Ese individuo que vos crees que va a tener una conducta específica, para la siguiente presenta otra conducta y así sucesivamente se va complejizando esa realidad. Cuando el observador tiene ideas prejuiciadas, o sea, ya va con un prejuicio, ya va con un juicio de valor para poder ver. Vamos a suponer que ustedes dicen que todos los comerciantes del mercado de abasto trabajan a partir de lo que es el contrabando. Entonces ustedes todo lo que quieren observar ya lo ven con esa arista, con ese color. Y eso puede también perjudicar mucho el proceso de investigación cuando uno ya va con un color, con una forma de ver esas cuestiones. Y algunas veces también cuando el instrumento no es válido, es inexacto y está mal definido. Entonces, hay estos errores que hay que evitar cuando hablamos en términos de observación. Entonces ya sabemos, el primer instrumento, la observación, que quede claro, la observación. Es la madre de los instrumentos. Lo que busca básicamente es recolectar a partir de los procesos sensitivos, sensoriales, la realidad en la cual uno se presenta en el contexto, digámosle, de la investigación. Ahora está el segundo método, la encuesta. La encuesta consiste en obtener información de los sujetos proporcionados por ellos mismos, donde yo busco opiniones, conocimientos, actitudes y sugerencias. Aquí tenemos dos tipos de instrumentos. La encuesta agrupa dos tipos de instrumentos. La primera es la entrevista, y el nombre ya lo dice todo, ya recoge la idea total. Entrevista, que uno tiene que estar en la vista del otro. Entonces, lo que yo busco es que presencialmente el investigador, en este caso yo, esté en contacto con el otro y me proporciona los datos que yo necesito. Entonces existe ese feedback, ese intercambio fundamental para poder recolectar esa información fundamental para mis objetivos. Así que tenemos la entrevista. La entrevista es parte de la encuesta. El segundo es el cuestionario. El cuestionario son formuladas por escrito y no requiere la presencia del investigado. Vamos a suponer que ustedes elaboran un cuestionario, que mal nosotros le llamamos encuesta. Entonces nosotros tenemos que saber que el cuestionario es el instrumento de la encuesta, que el cuestionario es un poco ese documento que vos les envías, que ahora también puede ser digital, al otro, en este caso, sujeto de análisis, a quien ustedes quieren investigar, y él comienza a completar de acuerdo a lo que él considera oportuno, ya sea conocimientos, actitudes, quiere dar sugerencias, opiniones sobre un tema determinado. Entonces, esos son como algunas herramientas que se usa para poder medir todo ese contexto. Entonces, la encuesta tiene la entrevista y tiene el cuestionario. Ahora vamos a comenzar a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de estos instrumentos. Vamos a comenzar con la entrevista. Y ahí comienza con una frase fundamental: comunicación interpersonal. Eso significa que tiene que haber la posibilidad de comunicación entre ambos, el investigador y el investigado, para obtener esas respuestas verbales. Aquellos que son muy buenos en entrevista, en la primera sesión ya te puede sacar toda la información, pero no siempre ocurre eso. Por eso la entrevista es como un poco más lento, la aplicación es un poco más cansino, porque necesita mucha delicadeza, mucho proceso de comunicación y de observación también. Por ejemplo, vos preguntás algo que le incomoda. Vamos a suponer eso de un tema polémico, a ver, equidad de género, vamos a suponer. Y la persona, si se calla de vos, si no te dice nada o comienza como a reaccionar corporalmente de una manera, el investigador tiene que estar atento a esa cuestión. Así que la entrevista es un poco también un proceso fundamental en este contexto. Es aplicable a toda persona, es para chicos, para grandes, permite estudiar los aspectos psicológicos. Los psicólogos utilizan mucho esta técnica, creo que es la madre de las técnicas que ellos practican, lo que es la entrevista a profundidad y otras cuestiones.
También puede aclarar bien al otro investigado qué es lo que él busca, lo que es la intención final, y permite entender bien y justificar las respuestas que va dando el individuo. Cuestión que algunas veces no tiene el cuestionario. El cuestionario no te da esa posibilidad de entenderle por qué marcó algunas veces alguna de las respuestas. En la entrevista sí, tú podés, en este caso, eh, intencionalmente preguntar más sobre ellos. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Las entrevistas también tienen sus tipologías. Está la entrevista estructurada, que ya tiene como bien específico lo que se busca, lo que se sostiene, lo que se quiere saber. Están luego las entrevistas no estructuradas, que son mucho más flexibles, que el orden algunas veces las preguntas pueden cambiar. Si vos querés meter otras preguntas sobre el hecho para poder eh, profundizar algunos temas, algunos datos, permite este tipo de entrevista, que es la no estructurada, esa posibilidad. Es adaptable también. Todos los tipos de entrevista requieren mucho tiempo, es muy costoso, y también el entrevistador, en este caso el investigador, tiene que estar muy capacitado, tiene que ser muy endosado, tiene que ser muy, ¿cómo se dice?, entrenado en el tema que yo tengo que trabajar. Así que ese factor es fundamental. También la confianza. Muchos de los investigadores tienen que tener esa capacidad de comunicación y de ponerse en el lugar del otro y saber entender, hablarle en su lenguaje. Vamos a suponer que ustedes van a entrevistarle a una persona que solamente habla el guaraní, y ustedes tienen que determinar esa posibilidad de hablar en ese idioma. O hay otra gente que también su lengua materna es el español, entonces uno tiene que tener como esos códigos lingüísticos bien definidos en su proceso. Bueno, entonces, si yo voy a comenzar a entrevistar, hay cuestiones que nunca se tiene que hacer. Una de ellas, jamás dar consejos. El investigador no está para ese rol. Vamos a suponer, ustedes se van a ir a preguntarle sobre cómo maneja su ingreso, egreso, su saldo, cómo maneja el tema de su RUT, cómo hace su rendición de cuentas. No, ustedes no le van a dar esos consejos de cómo hacer. Ustedes están ahí para conocer la realidad. De ahí en más que ellos les pida, es otra cosa, pero en un momento aparte ustedes pueden ir a hacerlo. No hay que hacer juicios morales a la pinta. Este productor no sabe hacer nada. Vos no sabes hacer nada, compañero, vos tenés que abrir la mente. No, nada que ver. Tienen que tener una postura ética fundamental, neutral en ese contexto, el investigador que usa esta técnica que es la entrevista. Y jamás debatir al entrevistado. Vamos a suponer que ustedes están hablando sobre un tema relacionado, no sé, al contrabando. Pero vos estás trayendo materiales contrabando, vos no podés hacer eso, no. Dejarlo más ahí. Ah, contrabando, perfecto. Porque vos tenés que ganar la confianza y vos estás ahí con esa intención. Tratar de no involucrarse en las discusiones. Eso es fundamental. Ahora viene otra técnica más de la encuesta. Recuerden que la encuesta tiene dos técnicas. La entrevista que vimos anteriormente y ahora viene el cuestionario. El cuestionario es un método que se utiliza sobre un formulario impreso, que ahora también puede ser digital, que trata de obtener respuestas sobre los problemas de los estudios, y algunas veces el propio investigado completa por sí mismo. En este caso se considera un cuestionario autoadministrado. Entonces las palabras que ustedes utilicen también tienen que estar acorde al contexto y al tipo de palabras que generalmente se usa con esa muestra que yo estoy determinando. ¿Cuáles son las ventajas? Esta es fundamental. Algunas veces cuando no tenemos recursos para realizar los trabajos de investigación, yo tengo que aplicar la ley de la poca inversión.
Entonces, estos costos son relativamente bajos, no necesita de mucha inversión. O podés enviar o dar nomás las fotocopias y ahí vos vas completando están completando ellos y después te devuelven. Podés tomar una población mucho mayor. Cuando hablamos en términos de entrevista, por ejemplo, no. Vos tenés 3, 4 entrevistadores y cada entrevistado te lleva 1 o 2 horas a hablar con ellos. Así que es muy difícil comprender o tratar de aplicar masivamente una entrevista, pero el cuestionario sí. El cuestionario sí tiene esa posibilidad de distribución más universal. No necesita de un personal muy calificado, capacitado. Recuerden que la observación sí necesita y la entrevista también. En este caso, el que aplica el cuestionario no hace falta que sea un personal muy entrenado en esos contextos. Y también se eliminan los sesgos, esos prejuicios que yo voy determinando en el camino con los instrumentos más cualitativos. Ahí entonces vos como que trabajás sobre números, entonces estás midiendo o determinando esta realidad de manera matemática o estadística y eso te proporciona el cuestionario. Pero ¿cuáles son las desventajas? Y algunas veces esto se nota muchísimo. La desventaja es que es poco flexible. Si hay preguntas que vos querés hacer más en ese cuestionario, ya no podés incorporar. Algunas veces vos envías por correo o envías por WhatsApp y no todos quieren invertir el tiempo de completar lo que vos necesitas. Entonces, esa es una desventaja también que está. No todos vuelven a enviar sus trabajos. Los que no saben leer y escribir quedan como excluidos de este proceso. Entonces, ustedes, si van a determinar, por ejemplo, una muestra en un sector rural donde el nivel académico de este grupo de personas son analfabetos funcionales, entonces uno tiene que ir hasta ahí y preguntarles, porque si vos envías lo más seguro es que no van a poder comprender las preguntas. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados, también algunos saltean, otros completan mal, entonces ya es como un error de recolección que vos tenés muy instalado en esos procesos y se deben obtener grandes muestras para poder ser básicamente creíbles como instrumento de recolección. En síntesis, todos los instrumentos, ya sea la observación, ya sea la entrevista o el cuestionario, tienen sus ventajas y desventajas. Así que en ese caso estamos supeditados a esta característica de la observación. Ahora, yo voy a decidir qué tipo de instrumentos voy a utilizar y generalmente nos detenemos en el cuestionario, generalmente. Y el cuestionario necesita indefectiblemente que se construya a partir de los objetivos determinados. Vamos a suponer que vos tenés un objetivo 1. De ese objetivo 1 yo comienzo a hacer las preguntas. 3 preguntas por lo menos que me ayuden a entender este objetivo 1. Recordando un poco, rememorando el ejemplo que les había dado sobre la situación de niños de la calle, había como 3 variables: situación familiar, situación económica, el impacto del gobierno en políticas públicas de atención, y creo que el otro era relacionado al consumo de drogas. Vamos a suponer que yo quiero hablar de la situación familiar, entonces yo tengo que preguntar 3 cosas por lo menos para entender este objetivo. Luego aparece el segundo objetivo, que era sobre políticas de atención del gobierno para poder ayudarle a estos jóvenes, a estos niños. Entonces hago 3 preguntas para poder comprender esa cuestión. Y así sucesivamente. Si yo tengo por lo menos 4 objetivos y tengo que generar 3 preguntas, entonces en total el cuestionario como mínimo tiene que generar 12 preguntas.
Los cuestionarios generalmente usan las preguntas cerradas y las preguntas cerradas otra vez se dividen. Así que voy a mostrarle a usted un ejemplo de cómo se hace esa operacionalización para que tenga una lógica. Este es un modelo que se utiliza generalmente ya para niveles de maestría, pero creo que les va a servir a ustedes para entender. Aquí está la variable. La variable sería como el eje problema que se determinó. ¿Qué se pide generalmente cuando tenés tu variable? Que vos puedas definir qué significa eso. Entonces vos definís cuando habla de coordinación entre organizaciones, ¿qué es para vos esto? Una vez que digas así, yo digo después, ¿qué dimensiones me interesa de este grado de esfuerzo? Si, por ejemplo, en este modelo que le estoy presentando, lo que quiere saber es cómo una organización trata a sus compradores y a sus proveedores. Y si hay, entonces lo que yo quiero saber es cómo coordinan conflictos. Vamos a suponer que en la empresa justamente vos pediste algo, eh, vamos a suponer que pediste un producto X y te trajo un producto Z, y ahí genera un conflicto. Entonces vos, para saber cómo se manejan los conflictos, vos tenés que preguntar. Y estas preguntas que están acá son las que van después en el cuestionario. Entonces, esta es la lógica. La variable, que es parte del objetivo específico, luego se convierte en pregunta. En este caso, para saber este objetivo, hay dos preguntas. Este objetivo o variable tiene varias dimensiones. Tiene varias dimensiones. Recordemos, por ejemplo, mi tema, situación de niños en la calle. En ese caso, nosotros tenemos ahí, como bien determinado, bueno, el primer eje, la primera variable, situación familiar. ¿Cuáles son las dimensiones que yo puedo incluir dentro de situación familiar? Puedo poner dimensión 1, realidad laboral de los padres. Dimensión 2, puedo poner vivienda. Dimensión 3, puedo poner todo lo que son los datos sociodemográficos. Datos sociodemográficos significa edad, estado civil, nivel académico, tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Dividí en dimensiones esa variable, ese objetivo. Y algunas veces se puede hacer y en otras veces no. No todos los objetivos van a tener muchas dimensiones. Sí, hay casos que sí, pero no siempre. En este caso, el ejemplo que nosotros vemos es que este objetivo o variable aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones luego tiene, pero no siempre ocurre eso. Una vez vos con una dimensión ya cerrás y ahí haces ya 3 preguntas y terminó. En este caso, hay varias dimensiones y por cada dimensión que investiga, se generan otra vez las preguntas. Entonces, hay que saber bien que las variables se convierten en objetivos y de esos objetivos parten las preguntas que yo voy a realizar en mi cuestionario o en la entrevista. Esto se llama operacionalización de variables. Esto les dejo ahí como un modelo para que ustedes puedan entender cuál es la lógica. Entonces, cuando yo reúna todas las respuestas, los gráficos y las maneras de entender este contexto, entonces esa base me sirve a mí para determinar posteriormente la forma de responder mi conclusión. O sea, yo voy organizando por variables mis resultados, agrupo eso, hago un resumen y eso va a la conclusión. Y esa es la lógica de trabajo.